La investigación confidencial debe presentar su informe la próxima semana. Quiero dejar constancia de mi versión de los hechos. Sé que me culparán a mí. Le echarán la culpa al superviviente, una historia tan vieja como el tiempo. Fue culpa de ese necio de Tamenei. Si buscan un chivo expiatorio, él eligió San Ambrós. Hay unas 300 islas abandonadas frente a las Islas Británicas. Podríamos haber ido a cualquier otra. Ojalá lo hubiéramos hecho, pero San Ambrós tenía un atractivo para Tamenei. En una noche de la primavera de 1921, las 13 familias que aún quedaban en la isla hicieron señales a un pesquero que pasaba. Subieron a bordo con las posesiones que pudieron cargar y se marcharon para siempre. Nunca regresaron. Si hubo una razón, ninguno de ellos la expresó jamás. Cuando desembarcamos, éramos los primeros humanos en pisarla en más de 100 años. Tamenei reconoció el romanticismo en ello. Vio un libro en la lista de los más vendidos y una serie de televisión de la BBC. Fue su culpa. Cuando me pidieron que me uniera a la expedición, llevaba 6 meses en Vespasian, una universidad diminuta en una institución de medio prestigio. Fui invitado por descarte. El único otro folclorista de la facultad era el viejo Kersal, que estaba a punto de jubilarse y no tenía interés en pasar 2 semanas en una isla azotada por el viento en el Atlántico Norte. El resto de la expedición, 7 académicos en total, eran arqueólogos, antropólogos, historiadores, naturalistas. Me miraban por encima del hombro. Pude sentirlo tan pronto como subimos al barco. San Ambrós está a una jornada de viaje de la costa oeste de Escocia. Lo primero que ves al acercarte son los acantilados, tan altos como bloques de edificios y negros como la noche. La única ruptura en esta pared de roca es una estrecha bahía al este de la isla. Allí fue donde echamos el ancla. La tripulación del barco de transporte insistió en quedarse a bordo. Los 7 académicos fuimos a tierra en 2 botes de motor, apenas capaces de maniobrarlos y cargados de equipo. A medida que nos acercábamos, empecé a ver los nidos de aves marinas. Toda la pared del acantilado estaba puntuada por miles de agujeros en la roca. De cada rincón asomaba un pico graznando. Alcatraces blancos como perlas y paíños grises se lanzaban al agua como flechas, pero los más numerosos de todos eran los cormoranes negros y desaliñados. 10.000 parejas reproductoras, dijo uno de los naturalistas mientras una bandada de ellos seguía nuestro rumbo hacia la playa. En el apogeo de la isla, los hombres de San Ambrós solían bajar sin cuerdas por las paredes verticales de los acantilados para robar los huevos de las aves. Las aves se volvieron hostiles al hombre, según decían los isleños. Leí la historia de la primera búsqueda de huevos de un joven. Perturbó un nido de cormoranes y las aves le sacaron los ojos con sus picos. Cegado, perdió el agarre en el acantilado y cayó al vacío. Subimos por el estrecho sendero desde la bahía hasta el único asentamiento de la isla. 13 cabañas de piedra seca y una capilla con techo de estaño. Todo cubierto ahora por una capa de musgo. Estaban siendo lentamente tragadas por la tierra. En otros 100 años, no se podría decir que hubiera habido nadie aquí. Instalamos nuestro campamento al amparo de la capilla. Estábamos agotados y, antes de que cayera la noche, todos estábamos en nuestras tiendas tratando de dormir mientras los aullantes vientos del norte sacudían toda la isla. Compartía tienda con un antropólogo adusto llamado Mac Kay, que intentaba rehabilitarse en la expedición después de haber sido atrapado bajo los efectos del alcohol en el trabajo. No podía dormir sin beber y 2 veces en la noche me desperté a medias para verlo salir de la tienda gateando, para caminar alrededor de la capilla. No me sorprendió, entonces,
que hubiera desaparecido cuando me levanté a la mañana siguiente. A las 10 de la mañana habíamos desayunado y todavía no había rastro de Mackay. ¿Dónde está? Me preguntó Tamenei, como si yo lo hubiera extraviado. Ya no estaba cuando me desperté. Quizá haya empezado a trabajar. Respondí. Tamenei chascó la lengua. Su trabajo está aquí en el pueblo. Esto realmente no está bien. Tendremos que ir a buscarlo. San Ambrós tiene solo 3 millas de ancho y un pequeño grupo de nosotros, abrigados contra el viento, seguimos a Tamenei como partida de búsqueda. Tamenei partió para subir al punto de observación más alto mientras nosotros nos dispersábamos. Me dirigí hacia el lado oeste de la isla. Fuera del sendero del pueblo vi la huella de una bota marcada en la tierra. Seguí el rastro hacia los acantilados. Nubes negras se amontonaban en el horizonte, y podía sentir ese calor en el aire que se nota antes de una tormenta. Seguí las huellas a lo largo del borde del acantilado con un temor creciente. Más adelante, pude ver un punto donde la hierba áspera había sido alterada y la tierra estaba suelta. Me asomé por el borde del acantilado, y fue entonces cuando lo vi. Mackay estaba desparramado en una saliente rocosa a 20 pies de profundidad en la pared del acantilado, con las piernas y los brazos torcidos en direcciones horriblemente antinaturales. Su rostro estaba hecho jirones, pero fue su estómago lo que me hizo vomitar sobre mis botas. Estaba desgarrado, de modo que los huesos de su caja torácica sobresalían en el aire. Ya había sido despojado de sus entrañas por las aves marinas, que ahora saltaban sobre su cadáver con algo parecido al júbilo. Por un momento, casi me desmayo. Seguramente me habría precipitado hacia adelante y hacia abajo sobre las rocas de abajo si no hubiera sido por los gritos del resto de los buscadores, que, al acercarse, me arrastraron lejos del borde. Cuando regresamos a la capilla, la tormenta cayó sobre nosotros. Un embate lleno de odio, con la lluvia golpeando contra el techo de estaño y colándose por todas las grietas. Nos sentamos empapados y en silencio, dentro mientras caía la tarde, mientras Tamenei caminaba de un lado a otro. Tenemos que salir de la isla esta noche. Dispara una de tus bengalas. Sácanos de aquí. Dije, más que nada para romper el silencio. Inconcebible. Un asunto triste, desde luego. Pero todos sabíamos cómo era Mackay. No, tendremos el resto de la tarde libre, es lo justo, pero mañana volveremos al trabajo. Su cuerpo todavía está allí fuera con Vacilé al decirlo. las aves. Tamenei se mordió el labio con irritación. Está bien. Llevarás uno de los botes hasta el barco en la bahía. Que se comuniquen por radio con tierra firme y traigan un cabrestante a tierra. Es la única forma de recuperar su... Se calló y se dirigió a Hermansen, una ornitóloga con una gran masa de cabello pelirrojo. Tú ve con él. Hermansen manejaba el timón. Encendió un cigarrillo mientras salíamos a tirones de la bahía. La tormenta había aminorado por un momento al menos, y había dejado tras de sí una niebla espesa. Apenas podíamos distinguir la forma oscura del barco de transporte más adelante. Las aves marinas no atacan a los humanos. Le pregunté a Hermansen. Ella resopló y sacudió la cabeza. Algunas especies te darán un picazo en época de anidación si te acercas demasiado a sus huevos, pero atacar, no. El viejo borracho de Mackay se cayó por su propia cuenta. Si me preguntas a mí, las aves sobre él solo eran oportunistas. Atravesamos un banco de niebla y allí adelante estaba el barco de transporte, silencioso y quieto, salvo por la masa negra de cormoranes que circulaban por encima. Miré a Hermansen con preocupación. Ella apagó su cigarrillo y nos dirigió hacia el barco. Juntos trepamos por la escalera de acero en el costado del barco y subimos a la cubierta.
Era un recipiente pequeño con alojamientos para los 3 miembros de la tripulación. Fue en la puerta de la superestructura donde vi el primer cadáver. El capitán, un tosco habitante de las Shetland con una espesa barba gris con la garganta abierta y los ojos mirando al cielo. Me di la vuelta conmocionado, y había 2 cuerpos más cerca del lado de estribor. Hermansen pasó a mi lado y entró en la sala de control. Giró los diales de la radio pero no recibió nada más que estática a cambio. Miré hacia el techo. Las antenas estaban retorcidas y desgarradas, y por encima se amontonaba el vórtice negro de los cormoranes. Tenemos que salir de aquí. Dije. Hermansen no discutió. Volvimos a subir al bote. Ella tiró de la cuerda del motor, la hélice tosió y cobró vida, y nos alejamos tan rápido como pudimos del barco. Los cormoranes nos siguieron hacia la playa a unos 100 metros de la costa. Lo vi, una forma negra y desgarrada, carne pálida y plumas de medianoche, mucho más grande que los cormoranes, surcando el agua como una flecha. Hermansen. Fue todo lo que pude articular antes de que colisionara con el bote. La fuerza volcó la embarcación. Nos fuimos con ella, sumergiéndonos en el agua helada. El bote volcado cayó encima de nosotros. Alguna parte de mi subconsciente me dijo que no forcejeara y esto fue lo único que me salvó. Con los brazos y las piernas extendidos, floté hacia la superficie junto a la joroba del bote. Tomé una bocanada de aire y miré hacia atrás. Hermansen se había librado del bote. Me lanzó una mirada aterrada. Algo la tiró hacia abajo bajo el agua. Para mi vergüenza, le di la espalda y nadé desesperadamente hacia la orilla como el cobarde que soy. Fue un camino brutal. El agua estaba tan fría que me quemaba la piel y me entumecía los brazos. Solo el pensamiento de lo que podría haber detrás de mí me mantuvo en marcha. Me arrastré hasta la playa y me tambaleé, congelado y conmocionado. Sabía que no estaba seguro, ni siquiera aquí en tierra firme. Tropecé por el estrecho sendero hacia el pueblo. Tenía la garganta seca y apretada, y ni siquiera pude gritar al llegar a la capilla. La oscuridad estaba cayendo y con ella llegó una feroz tormenta de lluvia. Entré tropelando en la capilla y todos los ojos se volvieron hacia mí. Estaban cocinando sopa en una estufa de gas. Cerré la puerta de un tirón. Vaya, Dijo Tamenei y levantó una ceja ante mi estado empapado. Miró detrás de mí. ¿dónde está Hermansen? Se lo conté todo. Salió a borbotones. El barco y los cadáveres y Hermansen y los cormoranes arriba y esa cosa con plumas en el agua. Oh, de verdad, esto es demasiado para ser tolerado. Supongo que también escupía fuego. Tamenei rió con sordera. Lo vi con mis propios. Fue un error traerte. No tienes el temple. ¿No te dije que esto sería un trabajo duro? ¿Sabes lo que creo que pasó? Creo que entraste en pánico. Probablemente tú mismo volcaste el bote, ¿no es así? Hubo un sonido de algo deslizándose desde el techo de la capilla. La sala quedó en silencio, incluso Tamenei. Al unísono, nuestros ojos se volvieron hacia arriba. Se oía el sonido de algo moviéndose por los paneles de estaño del techo. Habría jurado entonces que sonaban como pasos. Podía sentir que el mundo daba vueltas y allí estaba Tamenei con la misma sonrisa de superioridad en su rostro. Sacudió la cabeza. Asustados por aves y una tormenta de lluvia. Pasó a mi lado y abrió la puerta de par en par. Salió a la lluvia y nos miró. Mi última visión de Tamenei quedó enmarcada en el umbral de la capilla. La mueca imperiosa que siempre llevaba ahí. Entonces, algo lo agarró por el pescuezo. Manos. No garras. Tamenei fue arrastrado hacia el aire y fuera de la vista. Si gritó, se perdió en el rugido del viento y el golpeteo de la lluvia. Corrí hacia la puerta de la capilla y la cerré de un golpe. Bloquéenla.
Bloquéenla. Grité. Mis gritos pusieron en acción a los otros 3 supervivientes. Juntos arrastramos barriles de equipo para reforzar la puerta. La lluvia que se filtraba por los agujeros del techo de estaño servía para recordarnos cuán vulnerable era nuestra fortaleza. ¿Qué diablos hay allí fuera? Preguntó Etcher, un historiador usualmente pálido y ahora más pálido aún. Solo pude sacudir la cabeza en respuesta. Me apoyé contra la puerta barricadeada y miré a los miembros restantes de la expedición que me devolvían la mirada. Solo quedábamos nosotros 4. Por primera vez sus expresiones coincidían con la mía, ojos desorbitados, medio maníacos, medio entumecidos. Este miedo compartido extrañamente me calmó. Cerré los ojos. Piensa. No sé qué es lo que hay allí fuera, por Dios que no quiero saberlo, pero tiene la intención de acabar con todos nosotros, de la misma manera que se llevó a Tamenei y a Jermansen y a Mackay también. De eso estoy seguro. El sonido de algo aterrizando una vez más en el techo de estaño reforzó mi argumento. Los otros me miraban expectantes. Querían un plan. Cerré los ojos otra vez e hice lo posible por controlar el temblor de mi voz. Asumirá que nos dirigimos a la playa. Es plana y abierta, un buen terreno de caza para eso. No veo otra alternativa, dijo Etcher. Saltamos desde los acantilados. Son más bajos en el lado oeste. Respondí. Agnew, un meteorólogo marchito, sacudió la cabeza. No se trata de la caída. Son las rocas las que acabarán contigo. 10-1 a que te aplastas como un mosquito contra ellas. Además, incluso si llegamos al agua, no llegaremos muy lejos sin uno de los botes en una noche como esta. Aquí, dijo Jones, un arqueólogo bajo y de ojos brillantes. Señaló más de los grandes tambores de equipo que habíamos traído a tierra. Los inclinó para vaciar el contenido por el suelo de la capilla. no es mucho como balsa, pero servirá. Bien, buena idea. Tenía que mantener viva su esperanza. Los 4 nos pusimos a trabajar atando los barriles con correas de trinquete. 5 de los barriles y una lona encima. Estaba destartalada, pero aguantaba. Ahora, ¿cómo? Agnew empezó. Fue silenciado por el sonido de rascado de la cosa moviéndose por el techo. Hice una señal de silencio. Me acerqué lentamente al equipo esparcido por el suelo y recogí la pistola de bengalas de Tamenei. Amartillé la pistola. Tan silenciosos como puedan, vayan a la puerta lateral. Estén listos para salir corriendo cuando yo diga. ¿Entienden? Corran como el demonio hacia el acantilado. Los demás asintieron de acuerdo. Se deslizaron hacia la puerta lateral, balsa en mano. Me quité los zapatos para silenciar mis pasos y empecé a caminar por la capilla, buscando una grieta en el techo. Me posicioné debajo. Comprobé que los demás estuvieran en posición. Y luego pateé un viejo estante de hierro para velas que tenía al lado. Cayó contra el suelo de piedra con un estruendo resonante. Esperé y hubo un sonido de movimiento en el techo. Venía hacia mí. Me preparé con la pistola de bengalas. Algo pálido apareció a través de él. Disparé. La bengala salió disparada como un fuego artificial. Bajo su luz roja ardiente, vi un pico afilado y ojos humanos mirando a través del hueco. La bengala explotó al golpear su objetivo. Ahora. Grité. Y ellos salieron por la puerta lateral hacia la lluvia torrencial. Yo iba justo detrás. Miré hacia el techo y allí había una silueta retorciéndose de la cosa contra la luz de la bengala roja, humanoide pero con un gran juego de alas negras alzándose en el aire. Aparté la mirada. Corrimos en grupo por el pueblo. Jones y yo arrastrando la balsa entre nosotros, Agnew y Etcher adelante. Salimos del pueblo hacia el terreno abierto hacia el borde del acantilado.
Oí el sonido temible de alas pesadas batiendo contra el viento detrás de nosotros. La sombra nos cubrió. Jones aulló de miedo, pero la cosa pasó de largo. Etcher estaba adelante. Era rápida, pero la oscuridad total de la noche le ocultó la cosa hasta que estuvo encima de ella. Vi un pico dentado desgarrar su garganta y ella cayó horriblemente inerte al suelo. Agnew la vio adelante. Hizo lo posible por girar a la izquierda para evitar a la cosa, pero ésta lo alcanzó de frente. Jones y yo corrimos a la derecha. Agnew presentó batalla, creo, Dios lo bendiga. Lo oí rugir y gritar durante casi un minuto, y luego solo hubo lluvia otra vez. Seguimos adelante. La balsa entre nosotros nos ralentizaba, pero podía oír el choque del mar contra las rocas. Arriesgué una mirada por encima del hombro. La cosa descendía de la oscuridad. Abajo. Grité. Me arrojé al suelo, pero John se quedó enganchado en la balsa. La cosa lo agarró por el pelo con las manos. Arrastró a Jones hacia el aire. Sus gafas cayeron al suelo. Arranqué uno de los barriles y abandoné el resto. Estaba entumecido ahora, demasiado frío para sentir mis piernas. Podía ver la masa negra del mar más adelante. Estaba cerca. Oí los gritos de Jones. No mires atrás, allí estaba el borde del acantilado. No lo dudes, me arrojé por el borde del acantilado, empujando con todas mis fuerzas para alejarme de las rocas de abajo. Por un momento colgué en el vacío, luego caí hacia el agua. Aterricé con fuerza. Me sumergí bajo el agua. La corriente me atrapó. Clavé mis manos en la correa de trinquete y con un último impulso de energía me arrastré encima del barril. Me agarré fuerte mientras la corriente me arrastraba lejos de la isla. Miré hacia atrás por encima del hombro, y allí alcancé a ver a la cosa parada en el extremo del cabo. Horriblemente humana en forma si no fuera por la gran masa de plumas negras y desgarradas que colgaban de su espalda pálida. Me agaché en mi balsa improvisada y le pedí a Dios que no me viera mientras flotaba hacia la niebla. Me desvanecí en el bendito alivio de la inconsciencia. Estuve al menos 2 días en el mar. Finalmente, 3 amaneceres después de haberme arrojado al agua, llegué a la orilla en una de las islas exteriores de las Orcadas. Estuve una semana en el hospital, hambriento y casi congelado hasta la muerte. Una delegación de policía zarpó cuando el tiempo mejoró. Encontraron el barco de transporte abandonado y los restos de nuestra base, pero ningún cuerpo, ningún rastro de la carnicería. Les pareció como si todo el grupo hubiera desaparecido excepto yo. Cuando me interrogaron, les dije la verdad. Les dije exactamente lo que les estoy contando a ustedes ahora. Por supuesto que no me creyeron. Ha habido días desde entonces en los que yo mismo no me he creído. Pero entonces cae la noche y puedo ver en mi mente a esa cosa. Ni ave ni hombre, parada allí en los acantilados. Y sé, por Dios que lo sé, yo sé lo que vi.